Atención, detectives de la justicia. La historia que estás a punto de leer te demostrará que la paciencia es el arma más afilada. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y dejar tus comentarios para más historias como esta. Ahora, a la acción. El sonido que hizo que el silencio en la Sala 4B del Tribunal de Primera Instancia de Madrid fuera tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. No fue el mazo de la jueza ni el susurro de los papeles. Fue el suave y decadente estallido de un corcho. Ricardo Soto, un hombre esculpido por la arrogancia y la lana fina de su traje a medida, se puso de pie con una sonrisa de triunfo, rodeando con el brazo a una mujer que, decididamente, no era su esposa. Con una gracia digna de un rey, descorchó una botella de cava y sirvió 2 copas, mientras su amante, Adriana Pérez, se reía a su lado. Estaba allí para finalizar su divorcio, para desechar a su esposa de 20 años, como si fuera una simple molestia. Pero Ricardo nunca llegó a probar su cava, porque lo que sucedió a continuación no fue un acuerdo. Fue una aniquilación. La coronación fallida. Ricardo Soto no caminaba hacia una sala, la conquistaba. Esa mañana de jueves, entró en los silenciosos pasillos con paneles de madera del juzgado, como si estuviera subiendo a la cubierta de su yate en Ibiza. Era un monumento a su propio éxito, desde el brillo pulido de sus zapatos hechos a mano, hasta la seguridad petulante de su mandíbula. Su traje, del color de una tormenta que se acerca, contrastaba con la disposición, casi ofensivamente alegre, que llevaba como una medalla. A su brazo iba Adriana Pérez, de 28 años, 2 décadas más joven que la mujer a la que estaba ayudando a reemplazar. Adriana era todo ángulos afilados y belleza moderna, un testimonio viviente de la virilidad y la riqueza de Ricardo. Su vestido era de fina seda carmesí, que se ceñía a una figura esculpida por entrenadores personales y un estilo de vida sin preocupaciones. Ella miraba a Ricardo con el tipo de adoración de ojos abiertos que solo un hombre con un patrimonio neto de 9 cifras puede inspirar. Para los periodistas y asistentes legales que susurraban en el pasillo, no eran solo una pareja, eran una declaración. El acto de arrogancia, el que sería comentado durante años, fue lo que cargaba su asistente. Una cubitera de plata de la que sobresalía el cuello de una botella de cava. No estaban allí para un procedimiento legal. Estaban allí para una coronación. Ricardo celebraba el clavo final en el ataúd de su matrimonio. Al otro lado de la sala, casi invisible en su tranquila dignidad, se sentaba Elena Cortés. A sus 49 años, no era la mujer marchita y rota que todos esperaban ver. No había señales de la esposa histérica, ni rastro de la víctima abandonada. Llevaba un sencillo vestido azul marino, y su cabello rubio con destellos plateados estaba recogido en un pulcro moño. Sus manos, sin adorno salvo por la alianza de boda que aún no se había quitado, estaban dobladas con calma sobre su regazo. Estaba sentada junto a su abogada, Isabel Moreno, una mujer cuyo comportamiento sereno enmascaraba una mente tan afilada como una trampa de acero. Elena vio la entrada de Ricardo no con lágrimas, sino con una extraña y desconcertante serenidad. Vio el cava, vio la sonrisa triunfante de Adriana y sintió una ola no de dolor, sino de compasión. Después de tanto tiempo, después de todo lo que ella había hecho y todo lo que habían construido, él todavía la veía como nada más que un accesorio doméstico que ahora estaba desechando. La sala del tribunal se llenó,
Ricardo y Adriana tomaron asiento en la mesa del demandante. Su abogado, un hombre fornido e igualmente engreído llamado Javier Robles, arreglaba sus archivos con ostentación. Robles hizo un cortés y condescendiente gesto a Isabel Moreno. Él consideraba el caso como un trámite, un divorcio de alto patrimonio en el que la cónyuge que no generaba ingresos obtenía una compensación generosa, pero estrictamente limitada. Los hombres siempre ganaban. La voz del alguacil resonó. Todos en pie. Entró la jueza Carmen Vidal. Era una mujer de unos 60 y tantos años, con reputación de no tolerar a los tontos. Sus ojos penetrantes escanearon la sala, deteniéndose por una fracción de segundo en la cubitera de cava a los pies de Ricardo. Un destello de algo ilegible. ¿Molestia? ¿Diversión? Cruzó su rostro antes de sentarse en el estrado, su expresión convirtiéndose en una máscara de autoridad judicial. «Pueden sentarse», ordenó. Ricardo se inclinó hacia Adriana y susurró, su voz lo suficientemente alta para que las primeras filas escucharan. «Prepárate para brindar por tu nueva vida, mi amor». Él guiñó un ojo. Elena cerró los ojos por un único y largo segundo. No estaba rezando, estaba recordando. Recordando el principio, antes de las torres de mármol y cristal, antes del desprecio y el cava. Estaba recordando un pequeño apartamento que siempre olía a disolvente de pintura y ambición, y al hombre que una vez le había prometido el mundo, sin imaginar que un día ella sería la dueña legal de él. Fan Keugoi Handong, Siti Ayua. Un momento. ¿Crees que el cava es la cúspide de la arrogancia de Ricardo? Dinos en los comentarios cuál crees que fue su mayor error. Si ya tienes una teoría, dale me gusta a este video. El rey y la reina. 25 años de socios. Hace 25 años, Ricardo Soto no era un titán de la industria. Era un contratista con una furgoneta y un sueño, luchando por poner en marcha su pequeña empresa de construcción. Conoció a Elena Cortés en una ferretería local. Ella no era una socialité. Era una estudiante de historia de la arquitectura, con pasión por el diseño y un ojo agudo para el potencial. Él estaba comprando pladur. Ella estaba dibujando los contrafuertes de un antiguo edificio al otro lado de la calle. Él se enamoró al instante de su tranquila inteligencia y de la forma en que ella veía el mundo, no solo como era, sino como podría ser. Su noviazgo fue un torbellino de conversaciones nocturnas, impulsadas por café barato, sobre planos en su pequeña mesa de cocina. Él tenía la fuerza y el don de ventas. Ella tenía la visión. La gente no solo compra una casa, Ricardo, le dijo ella una noche, dando golpecitos con un lápiz en un plano. Compran un sentimiento, compran una historia de la vida que quieren vivir. Fue Elena quien lo convenció de dejar de construir casas prefabricadas y empezar a crear hogares. Fue Elena quien, usando la modesta pero crucial herencia de 50,000 de su abuela, proporcionó el capital inicial para comprar su primera casa victoriana en ruinas, en un barrio que nadie quería. Ricardo vio un desastre. Elena vio buenos huesos y un futuro. Mientras él gestionaba las cuadrillas de construcción, ella gestionaba el alma del proyecto. Pasó semanas investigando la historia original de la casa, buscando accesorios de época, diseñando un plano de planta funcionalmente moderno, pero históricamente respetuoso. No estaba solo decorando, estaba creando el producto que él estaba vendiendo. Cuando estuvo terminada, se vendió en un solo día por el triple de su inversión. Su empresa había nacido. Soto Desarrollos. Quería llamarla Ricardo. No, dijo Elena con firmeza.
Un raro momento de asertividad en esos primeros días. Debería ser Soto en Cortés Desarrollos. Somos socios en esto. Tu nombre y mi nombre juntos. Ricardo, todavía profundamente enamorado y reconociendo la verdad en sus palabras, aceptó de buena gana. El nombre fue registrado y la sociedad se formó legalmente, con ambos como socios fundadores. Ese detalle crucial, firmado en un documento en una oficina del ayuntamiento, fue una promesa grabada en tinta. Los siguientes 10 años fueron un torbellino de éxito. Soto en Cortés Desarrollos se convirtió en el nombre principal en restauraciones de lujo y promociones de alta gama. La filosofía de diseño de Elena, una mezcla de elegancia clásica y vida cómoda, se convirtió en su firma. Ella era la fuerza silenciosa detrás de la marca, mientras Ricardo era la cara visible, el que salía en las revistas dando la mano a alcaldes y financieros. Elena era quien organizaba las propiedades, seleccionaba el arte y organizaba las cenas íntimas, donde los inversores indecisos eran persuadidos de firmar cheques de 1 millón de euros. Ella cultivaba las relaciones que Ricardo luego aprovechaba para los negocios. Pero el éxito cambió a Ricardo. El hombre que una vez valoró su visión comenzó a menospreciarla. Su trabajo se convirtió en sus pequeñas aficiones. Las cenas de inversores que ella orquestaba eran solo fiestas. Los 50,000 de capital inicial de su familia fueron olvidados, reescritos en su mente como un pequeño préstamo que él había eclipsado con su propia genialidad. Empezó a creerse su propia prensa. No era parte de un equipo. Era un solista, un rey, y Elena era simplemente parte de su corte. La trampa. Olvidada. El primer desliz fue con una arquitecta 10 años menor que él. Elena se enteró a través de un recibo de hotel, dejado descuidadamente en el bolsillo de un traje. Cuando ella lo confrontó, con el corazón roto, él no lo negó. Se disculpó, no por la traición, sino por haber sido atrapado. Lo llamó un error estúpido, un flirteo sin importancia, provocado por el estrés. Elena eligió perdonarle, pero algo esencial se había roto. Pocos años después, surgió una amenaza diferente. Un promotor rival lanzó una demanda frívola, pero potencialmente dañina, contra Soto en Cortés Desarrollos. Su abogado de entonces aconsejó a Ricardo que, para proteger sus activos principales de un posible fallo, debía transferir su participación mayoritaria en la empresa a Elena. Su nombre no está en los permisos de construcción. Su perfil público es puramente social. Ella está limpia, argumentó el abogado. Es una medida temporal. Pondremos todo a su nombre, una simple cesión de activos. Una vez que esto pase, ella lo firma de vuelta. Es infalible. A Ricardo le encantó la idea. Se sentía astuto. Se lo presentó a Elena como una estrategia legal brillante para proteger el legado familiar. «Te necesito, Elena», le dijo, con la misma sinceridad encantadora que usó en la ferretería. «Eres la única en quien puedo confiar para que guarde esto por mí». Elena, queriendo creer que él todavía la veía como su socia, aceptó. Fue a la oficina del abogado sola. Ricardo estaba demasiado ocupado cerrando un trato en Miami. Ella firmó el documento, el acuerdo de cesión posnupcial de activos. Se sentía frío y clínico. Ella firmó donde el abogado le indicó, pensando en proteger el futuro de sus hijos. Nunca recibió una copia ejecutada final. Ricardo le dijo que ya estaba archivado, una formalidad que ya estaba resuelta. La demanda finalmente se esfumó y la vida continuó.
Ricardo nunca le pidió a Elena que le devolviera los activos. Nunca volvió a mencionar el acuerdo. ¿Por qué lo haría? En su mente, todo era suyo de todos modos. El trozo de papel era una formalidad. Él era el rey, y ella era solo la guardiana de la bóveda. Olvidó el documento, al igual que había olvidado su inversión inicial, su genio de diseño y su nombre grabado junto al suyo en los papeles fundacionales de la empresa. Olvidó que una promesa escrita en la ley cobra vida propia. En su olvido, le había entregado las llaves de todo el reino. ¿Crees que Ricardo realmente se olvidó de revertir la cesión? ¿O su arrogancia le hizo pensar que legalmente no importaba? Participa en los comentarios. La aniquilación. La verdadera dueña. El tribunal vibraba con anticipación. La jueza Vidal se ajustó las gafas y miró hacia las dos mesas. «Señor Robles, puede comenzar». Javier Robles se puso de pie, su voz suave y ensayada. Este es, en esencia, un asunto simple. Estamos hoy aquí para disolver el matrimonio de Ricardo y Elena Soto. Mi cliente, el señor Soto, está preparado para ser más que justo. Él es un hombre que honra sus compromisos. El señor Soto construyó un imperio inmobiliario, Soto en Cortés Desarrollos, desde cero, gracias a su propio esfuerzo, su propia genialidad y su considerable riesgo. Elena se sentó inmóvil, su expresión ilegible. Robles continuó, su voz inflada de magnanimidad. Por lo tanto, mi cliente ofrece un acuerdo que solo puede describirse como excepcionalmente generoso. Un pago único de 10 millones de euros, la escritura de la finca familiar en Toledo, totalmente pagada, y un pago de manutención conyugal de 50.000 euros al mes durante los próximos 10 años. Su señoría, este es un paquete que permitirá a la señora Soto continuar viviendo con extrema comodidad por el resto de su vida sin tener que trabajar un solo día. Es una oferta generosa, un regalo final. Se sentó, con una expresión de inmensa satisfacción. Ricardo se reclinó en su silla, cruzando las piernas y dándole un apretón confiado a la mano de Adriana. 10 millones de euros era un error de redondeo para él, el coste de una molestia, un pequeño precio a pagar por su libertad y por la totalidad del imperio de 1.000 millones de euros que él consideraba exclusivamente suyo. La jueza Vidal miró a la mesa de Elena. Isabel Moreno se puso de pie. Donde Robles era corpulento y ruidoso, ella era esbelta y serena. Se quedó perfectamente quieta, su presencia dominando la sala a través de su pura concentración. 10 millones de euros. Su señoría, comenzó Isabel, su voz clara y precisa. Agradecemos al señor Robles por su actuación. Sin embargo, no estamos aquí hoy para negociar la liquidación de la señora Soto. Un murmullo recorrió la galería. La sonrisa de Robles se tensó. El señor Robles pinta un cuadro de un rey benevolente otorgando riquezas a un súbdito leal. Esta imagen es una fantasía, continuó Isabel. Es una narrativa construida para borrar el papel fundamental de mi cliente, no solo en el matrimonio, sino en la creación y propiedad misma de los activos en cuestión. No estamos aquí para dividir bienes gananciales, su señoría. Estamos aquí para confirmar la propiedad legal. Ricardo descruzó las piernas. Un destello de irritación cruzó su rostro. ¿Qué tontería era esta? Mi cliente, Elena Cortés, no busca un regalo de su marido, dijo Isabel, bajando ligeramente la voz para atraer a todos. Ella no es la cónyuge que no genera ingresos que el señor Robles describió tan despectivamente. La evidencia mostrará que la señora Cortés fue la socia fundadora de Soto en Cortés Desarrollos. Su inversión financiera fue la semilla. Su visión creativa fue el producto. Y, lo más importante, como probaremos con documentos legalmente vinculantes
y completamente ejecutados. Ella es y ha sido durante varios años la propietaria mayoritaria y controladora de toda la estructura corporativa de Soto & Cortés. La sala del tribunal cayó en un silencio atónito. Javier Robles saltó de su asiento. «Objeción, su señoría. Esto es absurdo. Es una afirmación desesperada y fantasiosa». La jueza Vidal levantó una mano. «Señor Robles, siéntese. Su objeción queda anotada. Continúe, señora Moreno». «Sí, su señoría. Tenemos documentos, tenemos testigos y tenemos la verdad». El señor Soto, en su arrogancia, parece haber olvidado la letra pequeña de su propia historia. Simplemente estamos aquí hoy para recordársela. Se sentó. Elena miró al frente. Su mirada se encontró con la de Ricardo al otro lado de la sala. Por primera vez ese día, la confianza engreída en sus ojos fue reemplazada por una pizca de otra cosa, una pequeña fisura en la fachada de mármol. Era una mirada de confusión mezclada con una rabia incipiente. Él había venido a dar una vuelta de la victoria, pero su oponente ni siquiera se había molestado en presentarse a la misma carrera. Ella estaba corriendo una completamente diferente, y él tenía la sensación nauseabunda de que ella ya estaba en la línea de meta, el rastro de papel de la arrogancia. «Señora Moreno, puede llamar a su primer testigo», dijo la jueza Vidal. «La parte demandante no tiene testigos, su señoría», replicó Isabel con calma. «Creemos que la evidencia habla por sí misma. Nos gustaría comenzar presentando nuestra primera prueba, el anexo A». Un asistente colocó la carpeta de documentos en el escritorio de la secretaria, quien luego se la entregó a la jueza. Se distribuyeron copias. «Este documento, su señoría», explicó Isabel, «es una copia certificada de los artículos originales de constitución de una empresa llamada Soto & Cortés, Desarrollos S.L., presentada ante el registro mercantil hace 24 años. Como puede ver el tribunal, hay 2 socios fundadores enumerados con partes iguales, Ricardo Soto y Elena Cortés. No Elena Soto, la esposa, sino Elena Cortés, la persona. Su apellido de soltera, Robles, se puso de pie, sacudiendo la cabeza. «Su señoría, este es un documento histórico. Refleja el estado de la empresa hace 2 décadas. No significa nada ahora». Soto & Cortés. Desarrollos ha sido objeto de numerosas reestructuraciones, fusiones y la creación de una docena de filiales y una sociedad holding principal. Este artefacto antiguo no tiene ninguna relación con la estructura corporativa actual. Al contrario, su señoría, la base lo es todo. Este documento establece desde el primer día que esta no fue una aventura en solitario del señor Soto. Fue una sociedad. Pero el señor Robles tiene razón en que esto es solo el comienzo de la historia. Pasemos al capital inicial que financió esta sociedad. Señor Soto, en su declaración jurada, usted afirmó que comenzó su empresa con sus propios ahorros y un pequeño préstamo de su padre. ¿Es correcto? Ricardo se inclinó hacia adelante. Así es, al 100%, la construí yo solo. ¿Está seguro de que no recibió ninguna asistencia financiera significativa de nadie más, específicamente de Elena o su familia? Absolutamente no, dijo Ricardo con un gesto despectivo. Su familia no tenía esa clase de dinero. Fui yo. Todo yo. Ya veo, dijo Isabel en voz baja. Entonces, quizás pueda explicar el anexo B. Se mostró otro documento. Este era más antiguo, el papel amarillento por la edad. Era una carta escrita a mano de David Cortés, el difunto padre de Elena. Esta es una carta del difunto padre de Elena, David Cortés, a su banco, con fecha del 12 de abril de 1999.
Autoriza que se emita un cheque bancario de su cuenta de jubilación por la cantidad de $50,000. El señor Cortés dice, y cito, este cheque debe extenderse a nombre de Ricardo Soto y Elena Cortés para servir como la inversión de capital inicial para su nueva empresa comercial conjunta. Isabel hizo una pausa dramática. ¿Qué? Su señoría, adjunto a esta carta está una copia de ese mismo cheque bancario. Está endosado en el reverso por 2 firmas, Ricardo Soto y Elena Cortés, y fue depositado en la primera cuenta corporativa de Soto en Cortés Desarrollos. El tribunal se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Ricardo. Su rostro, hace unos momentos tan confiado, ahora estaba enrojecido por una furia profunda. «¡Fue un regalo!», espetó Ricardo, con la voz demasiado alta. «David nos dio ese dinero como regalo de bodas». Isabel levantó una ceja. «¿Un regalo de bodas, señor Soto? Ustedes llevaban casados 3 años antes de que se emitiera este cheque. Además, la carta del señor Cortés lo llama explícitamente una inversión de capital para una empresa comercial conjunta. Eso no suena a regalo, suena a transacción comercial. Una transacción, dicho sea de paso, para la que no podemos encontrar ningún registro de reembolso. Ricardo había mentido bajo juramento en su declaración y acababa de ser descubierto. «Su señoría», se apresuró a decir Javier Robles. «Mi cliente, un hombre de gran éxito, simplemente recordó mal los detalles de un evento de hace un cuarto de siglo. 50,000 euros, incluso si fue un préstamo, es una miseria en comparación con la valoración de 1,000 millones de euros de la empresa actual. Es un error de redondeo». «¿Es una base un error de redondeo, señor Robles?», replicó Isabel en voz baja. «¿O es la parte más crucial de cualquier estructura?». «Esos 1,000 invertidos en la propiedad diseñada por mi cliente, produjeron un rendimiento del 300% en menos de 6 meses. Esa ganancia, no los ahorros del señor Soto, es lo que realmente financió la expansión de la empresa. Todo el imperio se basa en esa base, una base construida con el dinero de mi cliente y la visión de mi cliente». La narrativa estaba cambiando. Elena Cortés ya no era una simple ama de casa que pedía limosna. Era una socia fundadora, cuya contribución inicial acababa de ser probada y cuyo exmarido acababa de mentir al respecto en el tribunal. Por primera vez, Ricardo sintió una punzada de auténtica inquietud. Había subestimado a Elena, o más exactamente, había olvidado quién era ella. La verdadera arquitecta Isabel Moreno permitió que el impacto de la primera revelación se asimilara antes de continuar, su método deliberado y devastadoramente efectivo. «Ahora que hemos establecido la base financiera de Soto en Cortés Desarrollos», dijo, «pasemos a su base creativa. El señor Soto se ha presentado constantemente como el visionario singular detrás del éxito de la empresa. Me gustaría presentar el anexo C». Imágenes comenzaron a aparecer en una gran pantalla. Artículos de revistas, premios de arquitectura, fotos de viviendas de cristal y acero y condominios de lujo. En cada foto con una persona estaba Ricardo. «Como puede ver», dijo Isabel, «la narrativa pública ha sido cuidadosamente curada. El señor Soto es la cara y el nombre de la marca. Ahora, veamos el trabajo real. Llamamos a nuestro próximo testigo, el señor Francisco Paco Guzmán. El señor Guzmán, un anciano de unos 70 años, con las manos desgastadas por el trabajo, se acercó al estrado. «Señor Guzmán, usted supervisó la construcción de más de 50 propiedades para la empresa. En su experiencia, ¿quién fue responsable de los conceptos de diseño principales, las selecciones estéticas, de materiales y la puesta en escena final
que hicieron que esas propiedades fueran tan deseables. En los primeros días, dijo Guzmán con voz clara, todo era la señora Soto, Elena. Ella tenía el ojo. Ricardo era genial para obtener los permisos, pero Elena era la que hacía los lugares especiales. Encontraba una vieja chimenea en un desguace o dibujaba un nuevo diseño de cocina en una servilleta que era simplemente perfecto. Ella elegía cada color de pintura, cada azulejo, cada accesorio de iluminación. Eso es lo que los vendió. Y a medida que la empresa creció, ¿disminuyó su papel? En absoluto, dijo Guzmán. Simplemente se hizo más grande. Ella contrató y dirigió a todo el equipo de diseño de interiores. Ningún plano se finalizó sin su aprobación en el lado estético. Ricardo manejaba el dinero y el horario, pero Elena creó el producto. Todos los que estábamos dentro lo sabíamos. Ella era el alma de la empresa. Isabel dejó que sus palabras hicieran efecto. La imagen era dolorosamente clara. Elena no era una esposa que organizaba fiestas. Era una ejecutiva sin reconocimiento, la directora creativa principal de Soto en Cortés Desarrollos, cuyas contribuciones habían sido sistemáticamente borradas de la historia oficial. ¿Qué pensaría la joven Adriana, que apostó su futuro por el rey, al escuchar que él no era el genio solitario que decía ser? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. La última jugada. El contrato silencioso. Isabel Moreno regresó a su mesa y recogió una sola hoja de papel. Su señoría, tenemos una última prueba. Es algo tan obvio que ha estado oculto a simple vista durante 24 años. Sostuvo la hoja. Un primer plano del logotipo de Soto en Cortés Desarrollos. Sterling y Vance. En la traducción, Soto y Cortés, dijo. Hemos establecido que Soto es por Ricardo y Cortés es por el apellido de soltera de Elena. Creemos que el nombre en sí mismo es un contrato, una promesa de sociedad, una verdad que el señor Soto ha pasado la última década tratando de olvidar. Pero nuestra prueba más condenatoria aún no se ha presentado. Concierne a la propiedad legal actual, un asunto que el propio señor Soto orquestó. Javier Robles se rió, un sonido nervioso y forzado. Propiedad. Su señoría, esto se vuelve más ridículo a cada minuto. La propiedad de FDP Holding Corporation está en una serie de fideicomisos complejos. Mi cliente es el único beneficiario. Es inexpugnable. ¿Lo es, señor Robles?, preguntó Isabel, con un brillo en los ojos. Porque tenemos un documento firmado por su cliente que dice lo contrario. La sangre de Ricardo se heló. La demanda. El abogado astuto. Robles. El documento que le había hecho firmar a Elena para proteger a la familia. Recordó la memoria vaga y nauseabunda. Lo había visto como un truco temporal. Nunca se le había ocurrido revertirlo. Nos gustaría presentar como prueba el anexo F, su señoría, dijo Isabel. Se titula Acuerdo de cesión postnupcial de activos, con fecha de hace 7 años. La cara de Javier Robles se puso blanca. Le lanzó una mirada frenética a Ricardo. Su señoría, comenzó a explicar Isabel. Hace 7 años, el señor Soto decidió aislar legalmente sus activos. La solución que eligió fue transferir su participación mayoritaria en la sociedad holding principal, la entidad que posee todas las filiales, cada propiedad, cada euro, al nombre de su esposa. Una ola de jadeo se extendió por la galería. «Una transferencia temporal», tartamudeó Robles. «Una estrategia de protección de activos común, con el claro entendimiento de que los activos serían devueltos. La ley, señor Robles, no se preocupa por entendimientos vagos. Se preocupa por lo que está escrito y lo que está firmado. Dirija su atención a la página 4, sección 3, subsección B.
La cláusula estipula las condiciones bajo las cuales los activos revertirían al señor Soto. Dice que la propiedad se transferirá de nuevo tras una solicitud conjunta por escrito, presentada al fiduciario corporativo por ambas partes, el señor Ricardo Soto y la señora Elena Cortés. Isabel hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Su señoría, hemos presentado una declaración jurada del fiduciario que confirma que nunca se realizó ni se intentó realizar tal solicitud conjunta. Ricardo estaba atrapado. Una vez que la demanda se desvaneció, el documento, la transferencia, todo se le escapó de la mente. Un detalle administrativo. Nunca imaginó que su reina, la mujer tranquila y sumisa que daba por sentada, usaría el poder que él tan descuidadamente le había entregado. «Inacceptable, señor Robles», argumentó el abogado. «El acuerdo no es razonable y debe ser anulado». «¿Irrazonable, señor Robles?», preguntó Isabel. A mi cliente se le dijo que él estaba actuando para proteger el legado de su familia. Él lo enmarcó como un acto de asociación. Ella firmó voluntariamente, creyendo que estaba asegurando el futuro de sus hijos. Es más, continuó, asestando el golpe final. Me gustaría presentar el anexo G. Es una carta de Elena Soto a su marido, fechada una semana después de que firmara la transferencia de activos. Fue enviada por correo certificado, y tenemos el recibo aquí. Leo el párrafo relevante. Isabel se aclaró la garganta y leyó. «Ricardo, he firmado los documentos como me pediste. Confío en ti para saber qué es lo mejor para la seguridad de nuestra familia. Mi única condición, como discutimos, es que esta transferencia es permanente. Siempre has dicho que todo lo que construyes es para los niños y para mí. Este documento ahora convierte esa promesa en una realidad legal. Considero que este asunto está resuelto y la propiedad de la empresa ahora recae formalmente en mí, según el acuerdo que ambos firmamos. Su señoría», concluyó Isabel, su voz resonando con finalidad. El señor Soto recibió esta carta. Nunca la impugnó. Nunca respondió. Nunca tomó ninguna medida para revertir la transferencia. Por su propia inacción y silencio, aceptó legalmente sus términos. Estaba tan seguro de su control sobre su esposa que ignoró una declaración legalmente vinculante que lo despojó de toda su fortuna. Él no se olvidó, simplemente no le importó. Él creía que los documentos, que las leyes, que las promesas mismas que hizo no se aplicaban a él. Se equivocó. La sala estaba completamente en silencio. El hombre que había construido un imperio había sido demasiado orgulloso para leer la letra pequeña. Había tendido una trampa para protegerse y, en su soberbia, había entrado de lleno en ella, tirando de la cuerda y cerrando la puerta de la jaula por dentro. Y parada fuera de esa jaula, sosteniendo la única llave, estaba la mujer que había intentado desechar. El rey ha muerto. La jueza, Carmen Vidal, se quitó las gafas y las colocó deliberadamente sobre la madera pulida del estrado. «Señor Soto», comenzó, su voz tranquila, pero con un borde de acero frío. Rara vez he visto un caso en el que una de las partes haya mostrado una ignorancia tan profunda y voluntaria de su propia historia legal y personal. Usted se sentó ante este tribunal y, bajo juramento, construyó un mito del genio en solitario que forjó un imperio solo. Borró a su socia. Testificó que el capital fundacional de su empresa era suyo, cuando hemos visto una prueba irrefutable, un cheque bancario endosado por su propia mano, de que provino de la familia de la mujer a la que ahora busca deshacerse. Eso no fue un lapsus de memoria, señor Soto. Eso fue perjurio. La jueza continuó su disección.
detallando cómo Ricardo había minimizado las contribuciones de Elena, a pesar de que los testigos demostraron que ella era la arquitecta principal del éxito de la empresa, lo que nos lleva a este documento, el acto supremo de arrogancia. Usted usó a su esposa como escudo legal. Hizo de ella el recipiente de toda su fortuna, confiado en su poder para ordenarle que la devolviera a voluntad. Pero la señora Cortés, la jueza recogió la carta certificada, entendió el poder que usted le había dado mucho mejor que usted. Ella le envió esta carta, una declaración clara e inequívoca de que entendía que la transferencia era permanente. Su defensa es que estaba demasiado ocupado, demasiado importante, para leer su propio correo. La jueza se inclinó hacia adelante. En la ley, señor Soto, el silencio tiene un significado. Su falta de respuesta constituye aceptación. Tuvo 7 años para impugnar esto. No hizo nada, porque en su mundo, Elena Cortés no era una entidad con derechos. Ella era una extensión de su voluntad. No creía que necesitara revertirlo, porque nunca creyó que el poder hubiera abandonado realmente sus manos. Fue la suposición más cara de su vida. Ricardo sintió una ola fría recorrerle. La adoración en los ojos de Adriana ahora era horrorizada. Él había confundido el silencio de Elena con sumisión, su paciencia con debilidad. Ahora lo veía. Había sido disciplina. Por lo tanto, declaró la jueza Vidal, poniéndose de pie, este tribunal no está aquí para dividir los activos de Soto en Cortés Desarrollos, ya que no hay nada que dividir. Los activos no son bienes gananciales sujetos a distribución equitativa, y ella pronunció el veredicto final, cada palabra un clavo en el ataúd de la vida de Ricardo Soto. Basado en los documentos presentados y verificados, este tribunal confirma que la propiedad legal y controladora total de FDP Holding Corporation y todos sus activos subsidiarios fue transferida legal e irrevocablemente a Elena Cortés hace 7 años. Esto no es una división de activos, es una confirmación de propiedad. Se hizo un silencio que fue un golpe físico. Luego vino el sonido. La botella de cava, olvidada y resbaladiza por la condensación, se deslizó de las manos sin vida de Ricardo. Cayó al suelo de mármol con un golpe sordo y enfermizo, el sonido de un monarca caído. Ricardo abrió la boca para gritar, pero todo lo que salió fue un jadeo seco y áspero. Su poder, su voz, su identidad misma le habían sido arrebatados. La jueza Vidal golpeó su mazo una vez, el crujido agudo resonando como un disparo. Este tribunal entra en receso. Mientras el caos estallaba, Adriana Pérez se puso de pie. Le dirigió una última mirada de puro y absoluto desprecio al hombre vacío por el que había apostado su futuro, y se marchó sin decir una palabra. En medio del pandemonium, Elena se puso de pie, izándose el vestido sencillo. Su victoria no estaba en el caos que se desataba a su alrededor, sino en el silencio que por fin había conquistado. Salió de la sala del tribunal, no a los brazos de otro hombre, sino al abrazo de su propio futuro recuperado. El imperio era suyo. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre es ruidosa y jactanciosa. A veces reside en los detalles silenciosos, la planificación paciente y el coraje de esperar el momento perfecto para revelar la verdad. Ricardo Soto pensó que estaba cerrando un capítulo, pero Elena Cortés le demostró que él nunca había leído el libro. Fin de la historia. ¿Qué pensaste de la estrategia de Elena y cómo su paciencia fue la clave? Déjanos un comentario con el hashtag La Reina Silenciosa. Si esta historia de justicia, estrategia y reivindicación final resonó contigo,
Comparte este video y no olvides suscribirte para más dramas de la vida real, donde la mesa se da la vuelta de la manera más espectacular. El precio de la soberbia. La caída de Ricardo. El golpe del mazo de la jueza Vidal resonó como el tañido de una campana fúnebre para Ricardo Soto. 7 años de silencio por parte de Elena se habían transformado en 7 segundos de aniquilación legal. Al salir del juzgado, la realidad lo golpeó de frente. Adriana Pérez ya había huido, llevándose consigo todas sus tarjetas de crédito y cualquier artículo de lujo que pudiera vender rápidamente. Él estaba solo, sin imperio, sin amante y enfrentando más demandas que propiedades. La abogada de Elena, Isabel Moreno, no estaba dispuesta a ser amable. La anulación del matrimonio fue solo el primer paso. A la mañana siguiente, Isabel presentó varias demandas en nombre de Elena. Demanda civil, por perjurio y fraude. Utilizando la mentira de Ricardo sobre el capital inicial de 50,000 de Elena y la mentira sobre la autoría de los diseños, Isabel solicitó una multa civil masiva. Denuncia por delito societario. Por la transferencia no autorizada de fondos de las cuentas de la holding a las cuentas personales de Ricardo, un detalle que él había cometido en los últimos meses de su arrogancia. Ricardo, sin acceso a las cuentas corporativas, no pudo pagar los honorarios de Javier Robles. Fue abandonado por su abogado y se vio obligado a buscar a un defensor de oficio, un joven recién graduado que no podía competir contra la maquinaria legal de Elena. En un giro del destino cargado de ironía, Ricardo se vio obligado a mudarse a un pequeño piso alquilado. El ático de Madrid era propiedad de la holding, controlada por Elena. El yate en Ibiza era un activo corporativo. La finca de Toledo, aunque ofrecida como regalo, legalmente nunca había dejado de ser propiedad de la empresa madre. Ricardo Soto, el hombre que despreció a su esposa por su falta de recursos, se quedó con 0 euros. Su vida social implosionó. Los amigos de negocios, que solo valoraban el poder, dejaron de contestar sus llamadas. La prensa, que antes lo adulaba, lo acosaba con titulares brutales. El rey desnudo. La historia del magnate que fue engañado por su propia arrogancia. ¿Crees que Ricardo debería ser perdonado por sus hijos? ¿O su traición es imperdonable? Comparte tu opinión en los comentarios. El renacimiento de Elena, la arquitecta del poder. Mientras Ricardo se enfrentaba al frío abrazo del karma, Elena Cortés se sentó en el asiento del CEO de Soto en Cortés Desarrollos. En su primera reunión de la Junta, despidió a todos los ejecutivos que habían encubierto a Ricardo y que habían menospreciado su trabajo. El nombre de la empresa será cambiado, anunció Elena con calma. A partir de hoy, seremos Cortés Heritage Group. El mensaje era claro. La era del Soto había terminado. La herencia de la visión creativa había regresado a su legítima dueña. El mercado reaccionó con euforia. Los inversores, que habían dudado de la gestión caótica de Ricardo, celebraron la llegada de Elena. Su reputación como la mente brillante y paciente detrás de la marca era, irónicamente, su mayor activo. Las acciones subieron un 15% en la primera semana. Elena no solo se centró en los negocios, ella recuperó el espíritu que Ricardo había aplastado. La sede. Ella transformó la antigua sala de juntas, donde Ricardo se sentaba en la cabecera, en un estudio de diseño abierto y colaborativo, lleno de planos y muestras de tela, recuperando la esencia de la pequeña mesa de cocina donde todo había comenzado. El legado familiar. Utilizó la finca de Toledo para abrir el Fondo de Arquitectura David Cortés, honrando a su padre que le había dado el capital inicial
y fundó una beca para jóvenes diseñadoras de la historia. El propósito. Lanzó la iniciativa Cava Cero, una campaña corporativa para fomentar un entorno de negocios donde el éxito se celebre con trabajo ético y no con arrogancia simbólica, como el Cava de Ricardo. Tamiput, la iniciativa Cava Cero, se convirtió en un fenómeno mediático, un sutil recordatorio de la humillación pública de Ricardo, que cimentó la imagen de Elena como una líder íntegra y elegante. El último encuentro. El juicio final, 6 meses después, Ricardo, visiblemente envejecido, con un traje de corte mediocre y la mirada perdida, se encontró con Elena por última vez. Fue en la firma de los documentos finales de liquidación. Ricardo, desesperado, intentó apelar a su historia. Elena, piénsalo. 20 años significan algo. ¿De verdad vas a dejarme sin nada? ¿No hay una pizca de la vieja ella en ti? Elena lo miró fijamente. Su serenidad ya no era un escudo, sino la quietud de un lago profundo. Ricardo, la vieja ella, murió hace 7 años, el día que me hiciste firmar el acuerdo para proteger nuestro imperio, dijo con voz firme. Tú me pediste que me convirtiera en la guardiana de tu reino. Yo lo hice. Y durante 7 años, llevé el peso de un imperio que creía que eras demasiado arrogante para cuidar. Mi paciencia no fue debilidad, fue planificación. Pero el acuerdo me lo diste tú. La carta certificada te la envié yo. Y tu silencio me dio 7 años para construir una vida donde tus mentiras ya no me alcanzarían. Tú me diste el arma. Yo solo esperé el momento perfecto para disparar. Ella se puso de pie, su figura elegante eclipsando por completo a la del hombre que se encogía ante ella. La justicia no es la división de activos, es la confirmación de la verdad. Y la verdad es esta, Ricardo. Tú no eras el rey, eras un actor en el escenario que yo construí. Con un gesto final, Elena firmó el documento y se marchó. Elena Cortés no solo recuperó un imperio de 1.000 millones de euros, ella reescribió la narrativa de su vida. Su historia se convirtió en un faro para las mujeres. La verdadera fuerza reside en la estrategia silenciosa, la disciplina y el coraje de no temer a la verdad. La mujer que fue descartada como un accesorio doméstico se convirtió en una de las CEOs más respetadas de Europa. En cuanto a Ricardo Soto, perdió todo. Su imperio, su dignidad y el aire de superioridad que lo definía. En su último acto de venganza, la vida le recordó que la factura de la arrogancia siempre llega por correo certificado, y es la más cara de todas. Hemos llegado al final de esta épica saga. Si la justicia de Elena te impactó, comenta abajo. ¿Qué harías tú con el Fondo Heritage Cortés? Dale me gusta y suscríbete para más historias donde la paciencia de la mujer siempre gana al ego del hombre. Hasta la próxima, héroes de la justicia. El secreto en el corazón de la empresa Valentina Fuentes de Castillo pasó 20 años asegurando su posición como la esposa perfecta. A sus 45 años, su vida era una sinfonía de perfección controlada. Galas benéficas, la educación de sus 2 hijos universitarios y la gestión de la inmensa mansión familiar en el exclusivo barrio de Palermo Chico. Su marido, Martín Castillo, 50, era la personificación del éxito. El hombre de negocios implacable, dueño del holding Castillo Global, con intereses que iban desde la tecnología hasta la agricultura. Martín era un enigma. Su rutina era inmutable. Salía a las 7 a.m. hacia su oficina ejecutiva en el piso 15 de la Torre Gótica y no regresaba hasta la medianoche. Nunca nadie, ni siquiera Valentina, había subido a ese piso. Es un santuario de datos. Demasiada información sensible, mi amor.
le explicaba Martín, con una sonrisa tensa. Valentina creía la historia. Hasta esa mañana, mientras revisaba las cuentas de la mansión, una factura inusual saltó a la vista. No era la factura de la casa principal, sino una correspondiente a la torre gótica. El consumo de electricidad del piso ejecutivo 15 era astronómico, pero lo que la heló no fue el monto, sino el detalle del consumo. Un pico constante de lavado de ropa, cocina a gas de alta potencia y uso ininterrumpido de televisión por cable en horario nocturno. Una oficina de CEO solo consume luz para computadoras y aire acondicionado, pensó Valentina. No para ciclos de secado de ropa de una familia. La calma de Valentina se desmoronó. Se puso en contacto con don Elías, el jefe de mantenimiento del edificio, un hombre leal que había trabajado para la familia durante 40 años. «Don Elías», dijo Valentina con su voz más meliflua, «necesito que me aclare algo. ¿Qué tipo de equipamiento tiene mi esposo en el piso 15 que justifique este consumo de gas y lavadora?» Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Don Elías, que amaba a Valentina como a una hija, finalmente rompió su juramento de silencio. «Señora Valentina, le ruego que no le diga a Martín que le dije esto. El piso 15 no es una oficina, señora. Es un apartamento completo, con cocina, 2 habitaciones y una sala de estar. Está insonorizado. Y lleva 10 años siendo así». Valentina sintió que el mundo se le venía encima. 10 años. Su matrimonio era un monumento al engaño. 10 años de noches solitarias y excusas laborales. «¿Quién vive allí, don Elías?», preguntó, su voz ahora un susurro frío. «Una mujer, señora, la señora Lucía. Y un niño pequeño, debe tener unos 9 años. Un niño tranquilo. Vive con ellos desde que nació. Me gusta». Si crees que don Elías hizo lo correcto al confesar, dale me gusta a este video. Valentina se enfrenta a la decisión de su vida. ¿Qué harías tú? ¿Confrontarías a tu marido inmediatamente o investigarías primero? Dinos tu estrategia en los comentarios. El dedo en la llaga. El plan de Valentina. Valentina no confrontó a Martín. Su dignidad de socialité perfecta le impedía hacer una escena. En cambio, su dolor se canalizó en una estrategia fría y calculada. Ella tenía el control total de las finanzas familiares y el conocimiento íntimo de la red de contactos de Martín. Ella contrató a un detective privado, Carlos, y a una abogada especialista en delitos corporativos. No divorcios, sino fraude. La doctora Sofía Ramos. Carlos le entregó un informe en 48 horas. Lucía Salas, 35 años, era una ex asistente personal de Martín. El niño, Lautaro, de 9 años, era idéntico a Martín. Lucía no trabajaba. Su única actividad era llevar a Lautaro a una escuela de élite, pagada en efectivo. Su vida se desarrollaba completamente dentro del perímetro de la torre gótica. El piso 15 tiene su propia entrada de servicio y ascensor directo al garaje, explicó Carlos. El niño y Lucía nunca tocan el vestíbulo principal. Valentina entendió. Martín había utilizado la infraestructura de su imperio para construir una prisión dorada para su segunda familia, asegurando que su doble vida no dejara rastro en el mundo exterior. El verdadero golpe llegó con la doctora Sofía Ramos. Ella no se centró en la infidelidad, sino en el fraude corporativo. Martín ha estado utilizando activos de la empresa para fines personales, explicó Sofía. El mantenimiento del piso 15, la electricidad, el gas, el salario de Lucía y la matrícula escolar de Lautaro se han contabilizado como gastos de seguridad ejecutiva y almacenamiento de datos. Eso es una malversación grave de fondos. Y lo más importante, Valentina, tienes el poder de paralizarlo todo. Valentina, como esposa, era socia conyugal
de los activos de Martín, y como directora de la fundación familiar, tenía acceso a información que ningún extraño tendría. El plan de Valentina no era buscar el divorcio, sino la destrucción total del imperio de Martín y, por extensión, de la prisión que había construido. La gala de aniversario, el caeltelón, que, el evento perfecto para la revelación, era la gala del 20º aniversario de Castillo Global, que se celebraba en el salón de eventos de la Torre Gótica, justo debajo del piso 15. Martín había invitado a toda la élite financiera y política de Argentina. Esa noche Martín, arrogante y ciego a la trampa, sonrió. Mi querida Valentina, mi roca, sin ti, nada de esto sería posible, dijo en su discurso, levantando su copa. Valentina, radiante con un vestido de alta costura, tomó el micrófono. Gracias, Martín. Y tienes razón. Mi papel en este imperio siempre ha sido el de la arquitecta silenciosa y la guardiana de la verdad. Ella no mencionó a Lucía ni a Lautaro. En cambio, se dirigió al contador de la empresa. Señor Mendoza, dijo Valentina, con una sonrisa helada. Tengo una pregunta simple. ¿Cuál es la función exacta de la cuenta de gastos etiquetada como activos inmobiliarios, piso 15? Según los balances, hemos gastado $3 millones en seguridad para ese piso. El contador palideció. Martín, al lado de Valentina, se quedó paralizado. Valentina, por favor, estos son asuntos confidenciales, siseó Martín. No, Martín, replicó Valentina, su voz resonando en los altavoces. Ya no lo son. Hace 10 años te diste a ti mismo, en nombre de la empresa, un contrato de arrendamiento ejecutivo por el piso 15. Un piso cuyo consumo de gas y luz y cuyo mobiliario de lujo se han facturado como seguridad. Ella miró a los inversionistas clave. Inversores, les ruego que se pregunten, ¿qué información tan sensible se guarda en el piso 15 que requiere una cocina totalmente equipada, 2 dormitorios, televisión por cable 24 horas y lavado semanal de ropa, todo ello insonorizado? El silencio era absoluto. Martín intentó agarrar el micrófono, pero Valentina lo esquivó. La verdad, damas y caballeros, continuó Valentina, con lágrimas de rabia contenida, es que el piso 15 no alberga secretos de la empresa. Alberga a la amante de mi esposo, Lucía Salas, y al hijo de 9 años de mi esposo, Lautaro Salas, a quienes ha mantenido a expensas de los accionistas de Castillo Global durante la última década. El caos estalló. Los murmullos se convirtieron en gritos. Los inversores clave se levantaron, indignados por el fraude. La última transacción. Control total, Valentina no había terminado. Ella le sonrió a Martín, cuya cara estaba completamente descompuesta. Martín, dijo con calma, mientras tú estabas muy ocupado con tus reuniones ejecutivas en el piso de arriba, yo estaba muy ocupada con el único activo que realmente importaba, la participación mayoritaria en el holding. Como sabrás, yo controlaba la fundación familiar, que posee el 51% de las acciones. Esta mañana, como directora legal de la fundación, he convocado una reunión de emergencia y debido al uso indebido y fraudulento de los activos de la empresa para fines personales, un delito penal, he votado mi propia destitución como CEO. Martín se tambaleó. «¡No puedes destituirme! ¡Yo soy Castillo!» «No, Martín», corrigió Valentina, entregándole una carpeta con documentos. «Yo soy Castillo. Tú eres el ex-CEO que acaba de ser expulsado por malversación de fondos para mantener a tu segunda familia. Y tu apartamento en el piso 15 tiene una orden de desalojo inmediata». Valentina no se fue sola. El jefe de seguridad del edificio, siguiendo órdenes de la nueva dirección,
Valentina escoltó a Martín fuera del salón de eventos y, acto seguido, subió al piso 15 para desalojar a Lucía Salas y al pequeño Lautaro del activo corporativo. ¿Qué harías tú? ¿Le darías dinero a Lucía para que se fuera? ¿O la dejarías sin nada como lección por 10 años de mentira? Dinos tu decisión en los comentarios. Conclusión significativa final. La doble vida de Martín se disolvió en menos de una hora. Lucía Salas y el pequeño Lautaro fueron encontrados en el piso 15, obligados a empacar sus pertenencias mientras el escándalo se desataba abajo. Valentina, en un acto de justicia y piedad, no los dejó en la calle. Usó sus propios fondos personales, no los de la empresa, para asegurar un apartamento modesto y una beca escolar para Lautaro, con la única condición de que Lucía y Martín nunca volvieran a utilizar el nombre de Castillo en la esfera pública. Martín Castillo perdió su imperio, su familia y su reputación. El precio de su doble vida fue su aniquilación total. El piso 15 se convirtió en la nueva oficina de Valentina, un recordatorio constante de que la verdad, incluso si está insonorizada, siempre encuentra una forma de salir. El mensaje era claro. Nunca construyas tu vida sobre la mentira, especialmente si la factura de la electricidad es compartida. Fin de la historia. ¿Qué crees que pasará con el pequeño Lautaro en el futuro? Déjanos tu predicción. Suscríbete y comparte este épico relato de Buenos Aires con tus amigos.